Bueno, pues es muy importante que los líderes de los grupos clericales, de los grupos que trabajan en las parroquias, en cualquier tipo de movimiento, conozcan eh, algunos datos sobre la Iglesia Católica en México y que reflejan el resultado del trabajo que se ha venido haciendo desde décadas anteriores con la evangelización tradicional. Si bien es cierto que desde Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, etcétera, y ahora hasta León XIV, se está impulsando la nueva evangelización, es muy complicado mover las estructuras que se forjaron por siglos de la evangelización tradicional. Pero con estos datos vamos a ver cuáles han sido algunos de los resultados por los cuales los papas contemporáneos están impulsando la nueva evangelización. Pues ellos han visto cosas muy relevantes que les impulsan a mover la nueva evangelización. Y por supuesto, de esto se habla poco. Pero si tú vas al magisterio y preguntas por nueva evangelización. Desde Juan Pablo II fue quien acuñó el término nueva evangelización para darle un nombre a todo este impulso que traía desde Pío XII y Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, que tiene que ver con la conversión en los procesos de evangelización en diferentes aspectos. Pero no nos centraremos en esto, sino nos centraremos ahora en algunos datos que ya se vienen manifestando desde hace muchos lustros y que por eso se motiva el magisterio a mencionar esto. Datos sobre autismo, matrimonio, orden sacerdotal. Hablemos de México, pero en Europa esto es, o sea, muy diferente en un sentido. Veamos. Aquí notamos en nuestras fuentes de datos, y estas fuentes de datos, bueno, pues son el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, en sus publicaciones en diferentes años, y la CONAPO. Aquí vamos a ver el porcentaje de católicos que se registraron por año en estas instituciones. Todos sabemos que son estimaciones, pero tenemos que partir de algo. Y aquí hablamos de católicos. Ciertamente se reportan las personas que en los censos dicen, pues yo soy católico. Y vemos que en 1980 el 93% de los mexicanos decían que manifestaban que ellos eran de religión católica, pero notamos que ya en el 2020 el 77.7% dice que es católico. Por otra parte, aquellos que se manifiestan sin religión, pues han crecido, mientras los católicos han disminuido, los que se manifiestan sin religión han crecido de 3.1 a 8.1. Ahora, si nosotros hacemos una proyección con estos mismos datos, pero una proyección del año 2020 en esta gráfica, claro, con las herramientas de las que disponemos, no son novedades de otro lado, podemos notar cómo va descendiendo cada década y cómo va aumentando cada década lentamente. Y después eh, desciende el número de católicos o que se manifiestan católicos y aumenta el número de que se manifiestan sin religión. Pero veamos una proyección al año 2050 con estos mismos datos. Para el 2050 veamos que ya casi el 30% van a expresarse sin religión y notaremos que como católicos estarán casi el 50% que se expresan como católicos si continúa esta tendencia. Y solamente hablamos de los que se expresan como católicos, porque por supuesto, cuando miramos nuestro país con la cultura que vive, notamos que son muchísimos menos los que vivimos con los valores católicos, pero al menos los que dicen que se manifiestan como católicos en 2050, pues ya serán la mitad de los mexicanos. Pero agreguemos información. Vean ustedes, ya aquí notamos esto, el amarillo son los bautismos, aquí cambiamos de información, aquí a las estadísticas del INEGI agregamos información del Anoro Pontificio y de la Diócesis de Texcoco en este documento que puedes consultar. Pero aquí podrás observar cómo el número de bautizados
en el amarillo, aquí hablamos de número de casos, no de porcentajes, número de bautizados. Acá en el 1980 era casi 1.300.000 bautizados. Oye, es un número importante, ¿no? Pero si tú observas al 25, donde estamos ahorita, pues ya son menos de 800.000 los que se bautizan. Y la proyección al 2050 van a ser poco más de 600.000 los que se van a bautizar. Ah, pero veamos otros datos de los matrimonios católicos. En el 80, podríamos decir que había casi 400.000 matrimonios que se realizaban, de matrimonios católicos. Pero observa cómo al 2025 ya estamos por debajo de los 200.000 matrimonios al año. Y para el 2050 estaremos cerca de los 100.000 matrimonios al año. Pero mira la línea de divorcios. En el 80 estaban casi menos, poco menos de 100.000 divorcios al año. Y acá en el 2020 se hace el cruce de tal manera que en el 2025 ya tenemos este año más divorcios que matrimonios. Y obviamente en la proyección notamos que los divorcios van a ir en aumento. Para 2050 van a ser poco más de 300.000, mientras los matrimonios cada vez van a ser menos. Así que podemos notar cómo cuáles son los resultados que preocupan a los pastores. Y no es problema de los pastores, porque este video es para laicos, para líderes de los grupos laicos, porque ahorita te voy a dar unos datos donde realmente, pues, hay que asumir la responsabilidad nosotros. Tenemos que cuestionarnos y tenemos que discernir, tenemos que introducir nuestra actividad a los métodos de la nueva evangelización que nos marca a convertirnos en discípulos misioneros y dejar esas zonas de confort en grupos y en misas que ritualizamos y con eso decimos, ya estamos en el grupo y hacemos ritualmente lo que hacemos cada año y repetimos lo mismo, pero, pero pues podemos ver cuál es el resultado de lo que hacemos de nuestra actividad. Ahora, vamos a otro dato. Por esto te digo que es importante que los laicos asuman su rol y que lo asumamos. Y la misión para la fe de los laicos, pues, está metida en esto, en la nueva evangelización, en promover y en sensibilizar. Esperemos que esto sensibilice a estos líderes laicos de los grupos católicos que están afirmados en la evangelización tradicional y que ahora necesitamos entrar en un proceso de conversión para a la nueva evangelización para mover estas tendencias. Mira, aquí hablemos de sacerdotes y de vocaciones. Vemos en los 80 que en México, checa, estos son el reporte de la Secretaría de Gobernación y este es el anuario pontificio y aquí ya te agregué un documento de Excelsior, ¿no? De 2025, de este año. Mira, aquí Segov nos da estos datos y vamos a irnos con los números de la iglesia, que es los que los obispos entregan al Vaticano. Aquí nos dice que en el 80 había cerca de 19.000 sacerdotes en México y que en el 95, pues fue la cima, había más de casi 25.000 sacerdotes. Pero checa cómo está yéndose desde el 2005 y ahora estamos en el 2025 y ha sido una caída, pero en caída libre, que ahora tenemos cerca de 16.500 sacerdotes. 16.500 sacerdotes para más de 120 millones de mexicanos. O sea, el 10% de 120 millones son 12 millones. Imagínate que 10 que un sacerdote atienda a 120 mexicanos, pero no son 12 millones de sacerdotes. Oye, ¿y el 1% cuánto sería? Bueno, pues el 1% serían pues 100, 120.000 sacerdotes. Pues no son ni el 1% de sacerdotes. Oye, y entonces, pues, ¿cuánto es el 17.000? Pues son como el 0.4% de sacerdotes para 120 mexicanos, 120 millones de mexicanos. Así que los sacerdotes están copados. Independientemente que ellos les cuesta más trabajo pasar a la conversión
de la nueva evangelización, porque ellos son los que afirmaron la evangelización tradicional y siguen enganchados, anclados en un video más adelante te hablaré de qué son las anclas en la evangelización, pero ellos les cuesta más trabajo porque ellos son los que habían anclado y siguen anclando la evangelización tradicional y les cuesta trabajo moverse ellos mismos porque todo les cambia. Y los laicos tenemos más flexibilidad de reflexionar y apoyarles. Pero fíjate, no solo vienen en caída libre las vocaciones sacerdotales y los sacerdotes. Observa esta. Esto no va en caída libre, esto va subiendo, pero en la edad promedio de sacerdotes. En 1980, la edad promedio, según la información que se le da al Vaticano, pues el promedio de sacerdotes estaba entre 47 años y 48. Pero vea dónde estamos en 2025. El promedio de edad de los sacerdotes, o sea, no aumentaron muchos, te das cuenta, porque estos se hicieron viejitos y el promedio de edad está entre 60 y 65, entre 60 y 65 años o 55, por aquí andamos. Ahora, si hacemos la proyección a 2050, podemos ver que el número de sacerdotes de 16,000 que teníamos acá baja a 12,000 sacerdotes, como en el año 1970. Pero baja a 12,000 sacerdotes y todos ellos en un promedio de edad de más de 70 años. Entonces, imagínate esa iglesia. Si ahorita estás viendo la iglesia, imagínate si algo tenemos que hacer los laicos. Porque a estos sacerdotes que hoy tienen un promedio de 60 años, la iglesia le está pidiendo la conversión a la nueva evangelización. Por supuesto que tienen todas las resistencias, todos los conflictos, no lo comprenden, además de que ellos están llenos de actividades administrativas, actividades pastorales y muchos laicos inconscientes. Deme misa aquí, venga, vaya a hacer misa allá, vaya a bautizar, andan estos hombres de 60 años y más. Entonces, imagínate esa iglesia cuando estén estos sacerdotes. Sí. Bueno, pues con esto que te expreso ahorita, te mostré cómo estamos en los sacramentos del bautismo, del matrimonio y del orden sacerdotal, que son motores de la vida de la iglesia en un país. ¿Qué te dicen estos números? Ciertamente hablamos de números, pero tú puedes indagar en tu parroquia, en tu decanato, en tu diócesis, y no son números. Tú puedes ver la producción de discípulos misioneros en la nueva evangelización. Y muchos líderes católicos no tienen idea aún de qué es la nueva evangelización. Pues recomiéndales que se acerquen aquí a la Misión para la Fe de los Laicos. La página es un blog www.ircontigo.blogspot.com y ahí estaremos subiendo información al respecto. Tu reacción ante esto puede ser una negación, una resistencia, una resignación. Toda todo cambio provoca esto. Y claro, seguramente dices, ¿cómo? Si la iglesia mexicana es la que predomina, los valores predominan, pues nada más mira lo que precisamente este fin de semana está pasando con el Poder Judicial, con las elecciones, en la vida económica, en la vida de justicia, en la vida legal. Entonces, por supuesto que cuando el magisterio de la Iglesia, eh, todos los papas desde Juan XXIII han venido a hablar de, oye, hay que cambiar las formas, los procesos de evangelización, pues, pero pues eso no ha llegado todavía a nuestro país y ya tenemos que darle un nuevo giro a estas tendencias, ¿no te parece? Así que es legítimo que tú tengas negación, resistencia, resignación y reacción, o puedes reaccionar con la evangelización tradicional, que produciremos lo mismo que estamos generando desde hace lustros. Hay que entrarle a la conversión de la nueva evangelización. Pero corrobóralo, verifica los datos de y con tu grupo de tu parroquia o tu grupo de canal o diocesano, tu movimiento, y te encontrarás con sorpresas. A veces te encontrarás desde que no hay datos. Y obviamente, si no se administra correctamente el proceso de evangelización que cada uno tenemos en manos, pues tenemos los resultados que están. Bueno, pues te deseo lo mejor, que Dios haga su obra en ustedes, que Dios haga su obra en nosotros, y te agradeceré
que hagas llegar estos datos a los líderes de grupos católicos que tú conozcas. Y bueno, a los líderes, a los laicos. Los sacerdotes traen su prisa, traen su velocidad, traen su propia resistencia, traen su propia actividad y su propio aprendizaje. Así que por lo pronto, que Dios haga sobre nosotros y te mando un fuerte abrazo y caminemos juntos, convirtiéndonos, convirtiéndonos en discípulos misioneros. Hasta pronto.